Buenos días, amadas hermanas, bienvenidas una mañana más. Damos muchas gracias al Señor por el hermoso privilegio de estar juntas. Ya hicimos la oración de inicio, dándole el lugar de honor que solo al Señor le corresponde. Así que sean todas bienvenidas a las que nos están acompañando en vivo, las que están en vivo aquí y a quienes vayan a ver este video. El día de hoy seguimos en el libro de los Salmos, nos corresponde el 84 y la enseñanza de esta mañana corre a cargo de nuestra amada Luz desde Delicias, Chihuahua. Así que aquí quedan los micrófonos ya para ella. Besitos a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida Gaby. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más aquí a Convertidas por su Palabra. Ahora estoy en Delicia, Chihuahua, aunque yo soy del bellísimo puerto de Veracruz, pero sí, desde acá, desde Delicia, Chihuahua, estamos impartiendo esta enseñanza que Dios ha hablado a nuestra vida y que, bueno, venimos a compartirla con ustedes, sabiendo, ¿verdad?, que la palabra se interpreta por sí sola y que el Señor ha dejado a su Espíritu Santo para que nos dirija a través de ella. Nosotras somos portadoras de esta palabra y venimos hoy a compartir el Salmo 84. Hemos estado aprendiendo durante los salmos los atributos que distinguen a Dios, el carácter de Dios que es puro, no cambia, ¿sí? Y la confianza de cada uno de estos autores, de estos salmos, que ponían en nuestro Señor, en nuestro Padre, en nuestro Dios, en el Dios de Israel. Y este Salmo 84, a manera de introducción, este Salmo 84 probablemente fue escrito por un hombre judío que no podía ir a Jerusalén en ese tiempo para celebrar las fiestas anuales. Sabemos, ¿verdad?, que que esas fiestas eran la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, que se habían dado como ordenanza que cada 3 años fuera el pueblo a celebrarlas. Y bueno, pues ellos recordaban que durante 40 años, después de su éxodo, ¿sí? Después de pasar por Egipto, ellos sabían que eran un pueblo errante. Y, pero incluso después de haberse mudado a la tierra prometida, estas 3 fiestas les recordaban que aún eran peregrinos en la tierra, ¿sí? En el primer libro a las crónicas, nosotros podemos ver cómo ellos mismos decían en el capítulo 29, verso 15, decían, porque nosotros somos extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Aún el pueblo, después de haber salido de Egipto, y de celebrar estas fiestas en las que recordaban, ¿sí? Su liberación, sabían que no pertenecían a esta tierra. Es lo mismo que pasa con nosotras ahora en este tiempo. El mismo Pedro escribía, ¿verdad?, a los hermanos diciendo que como extranjeros, no, rogaba Pedro, ¿verdad?, como extranjeros y peregrinos que nos debemos de abstener de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Ahí en la primera carta, perdón, de Pedro, en el capítulo 2, verso 11, nosotros podemos leer eso, que también nosotros somos peregrinos, aunque ya disfrutamos de la libertad que Cristo Jesús nos ha otorgado a través de su sacrificio presentado ante el Padre. Así que ahí el pueblo seguía reconociendo que eran peregrinos. Fíjense, nosotros sabemos, ¿verdad?, que un vagabundo pues no tiene hogar. Sabemos que un fugitivo sale huyendo de su casa. Sabemos que un extranjero está lejos de su casa, ¿verdad? Y sabemos que un peregrino, alguien que está peregrinando, ¿sí? Se dirige a casa, se dirige a un lugar en específico.
La incapacidad que nosotros vemos hoy del salmista para asistir a la fiesta no le privó de las bendiciones de la comunión con el Señor. Todos los que son verdaderos peregrinos, nosotros que también estamos en este peregrinar, podemos hacer estas tres afirmaciones que vamos a ver hoy a través del Salmo 84 y que el salmista hacía, que aunque no pudo haber llegado al lugar en donde se celebraba alguna de estas fiestas, que se sentía como peregrino en esa tierra, él sabía que su adoración, que su corazón era el mejor lugar para ofrecerle adoración a nuestro Dios. Y lo vemos en los primeros 4 versos, como él dice, mi deleite está en el Señor. Dicen estos primeros 4 versos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y ahí se detiene, ¿verdad? Se recuerdan ese Selah, detente, medita, eh, experimenta, ¿sí? Ahí se detiene. Este salmo empieza diciendo, mi deleite está en ti, oh Señor. En su declaración de apertura, el salmista decía, muy bienaventurados los que están en tu atrio, ¿sí? O sea, como diciendo, tu templo, Señor, es hermoso, tu templo es amado por todos los que te aman como Dios. Era la morada del Señor, era su casa, lo que está describiendo él aquí. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, el lugar donde moraba su gloria. Y él tenía ese anhelo por llegar allá, pero no se dice el por qué el salmista no pudo llegar a celebrar quizá esta fiesta. Y sabes, cuando yo lo estudiaba y meditaba en él, decía, Señor, ayúdanos a anhelar llegar delante tuyo para celebrar esa gran fiesta que tú tienes preparado para nosotros. Y el salmista decía, aún las aves, Señor, ¿verdad? Y cuando vemos nosotros las aves volar hasta los altos cielos, bueno, sabemos que no llegan hasta la misma presencia de Dios, pero que claro que su presencia permanece en todo lugar. Eh, que quisiera uno, ¿verdad? Estar también ya adorando en la casa del Señor y llegará ese lindo, hermoso día que podamos llevar a cabo. Y aquí el salmista decía que era la morada del Señor, era su casa, el lugar donde moraba su gloria. Fíjense, aunque Dios no vive hoy en edificios, ¿verdad? Hechos por el hombre, por eso es que nosotras vemos que permitió la destrucción del templo porque el pueblo se había acostumbrado, creía que solamente allí estaba la presencia de Dios y por lo tanto se les hacía fácil hacer lo que bien les pareciera. Y luego venían y traían su becerro y se presentaban con el becerro de expiación, lloraban y clamaban allí pensando que solamente era allí. Pero la misma palabra dice que Él no habita en templos hechos de mano. Mire, vamos a ver lo que dice Hechos, diga Gaby o alguien que me ayude con Hechos, el, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, fíjense cómo dice allí esta declaración. Los versos 47 al 50. Sí, eh,
Libro de los Hechos, capítulo 7, 47 al 50, en la versión PDT. Dice, pero Salomón fue el que construyó el templo. Sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice, el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto. Amén. Amén. O sea, no hay un lugar, sí, aunque nosotras, gracias mi querida Gaby, no hay un lugar que pueda, y aunque nosotras podemos ver, ¿verdad? Grandes estructuras hechas para Él, y aunque nosotras pues mostramos especial reverencia, respeto, sí, hacia los edificios que son dedicados para llevar a cabo dedicados a Él, dedicados a Dios para poder llevar ahí a cabo una adoración. Podemos adorar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Aunque esos lugares especiales y los rituales establecidos son importantes para estructurar nuestra experiencia de adoración, nosotros también debemos de experimentar esa adoración, porque recordemos, dice aquí en lo que acaba de leer nuestra querida Gaby, el cielo es su trono, la tierra es el estrado, es su banquillo, ¿sí? Él no habita en casa. ¿Qué casa me pueden hacer? Pero sí sabemos que por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos convierte, ¿verdad? Todo aquel que creemos en Él, nos convierte en hijos, nos convierte en templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Habita dentro de nosotros y nosotros ya estamos adorándoles desde el momento que tenemos pensamientos solamente para Él, que nuestra conducta sea que sabemos para agradarle a Él. No, en todas esas formas nosotras damos esa adoración al Señor. El salmista se había quedado allí, pero desde allí donde él se encontraba, él estaba dando adoración, adoración al Señor, ¿sí? Lo importante es que tenemos un corazón dedicado al Señor, un apetito espiritual que clama por una comunión nutritiva con el Señor. Mismo Jesús en Mateo 6, ¿cómo dice que es perdón, en Mateo 5, 6, que es en donde él empieza fíjense cómo dice Mateo 5, 6, el mismo Jesús, ¿sí? Diciendo allí en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que anhelamos al Señor con nosotros, los que queremos, ¿verdad? Que nos sacie. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener. El salmista, ¿sí? Aquí clamó a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Él estaba envidiando, por así decir, a las aves que podían anidar en los patios del templo. Anhelaba tanto estar en ese lugar. Eh, a veces, ¿verdad? Se nos hace difícil hablar del momento en que debamos de partir de esta tierra. A veces no nos gusta hablar sobre de ello, pero debería ser un anhelo para nosotros los creyentes habitar en los atrios del Señor, aunque parezca locura. Debería de ser un anhelo. Y ese anhelo, ¿cómo lo vamos a demostrar? No solamente el de decir, Señor, anhelo estar allá, sino el de vivir una vida piadosa de este lado de la eternidad, una vida que glorifique el nombre del Señor, que lo honre en todo momento. Y el salmista, él estaba anhelando allí, estar en los atrios del Señor, en ese lugar, cerca del altar, así como lo estaban, ¿verdad? Él se imaginaba cómo estaban los sacerdotes, los levitas que vivían y trabajaban en los recintos sagrados. Ahí en el verso 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa.
perpetuamente te alabarán. Es haciendo énfasis en esos que están al servicio del Señor, siempre están allí. Fácil, ¿verdad? Que es para nosotros dar por sentado el privilegio de adorar a Dios vivo. Nosotras tenemos ese privilegio comprado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, del que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos, ¿verdad?, dar esa adoración a nuestros. Así que es lo primero que el salmista expresa, saber que su deleite está en el Señor, que aunque no puede estar todavía allá, su deleite es el Señor en ese lugar donde se encuentra. Fíjense, vamos a leer los siguientes versículos del 5 al 9. A ver, alguien que quiera leerlos, los del Salmo 84, de los versos 5 al 9, para que veamos este, el segundo punto. Cari, los del 5 al 9. Almita o Cari, ahí que levantó su mano. Adelante. Del 5 al 9, ¿verdad? Del 5 al 9 dice la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Gracias, mi querida Cari. Ahí está este segundo punto. Fíjense, mi fortaleza está en el Señor. Ahí está. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, ¿sí? Tú eres mi fortaleza. Aunque tenía que quedarse en casa este salmista, el corazón de él estaba puesto en peregrinación. El mapa de Jerusalén estaba en su mismo corazón. Así debe de estar el nuestro, de esa casa eterna que Jesucristo fue a preparar, esa morada especial que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Ese mapa está en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es ese mapa? Las Escrituras. Este es nuestro mapa para que podamos llegar a ese lugar. Y fíjate cómo el salmista decía, en cuyo corazón están tus caminos. Ese hombre es bienaventurado. Estos son los caminos del Señor. Este es el mapa, los caminos que nos dirigen a la morada celestial. Cuando el salmista está recordando, ¿verdad? Ese peregrinaje, hacia dónde se dirigía. Hay algo que llama mucho la atención que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Nosotros estamos en este peregrinaje y aunque tenemos este mapa en nuestro corazón, que dirige, ¿verdad? Nos dirige hacia el camino que debemos de seguir para llegar a la morada celestial de nuestro Dios. Tenemos de este lado de la eternidad que atravesar por valles de lágrimas, por situaciones en las que se salen quizás de nuestro control, pero estar seguros que el Señor dice, y en Él tenemos nuestras fuerzas. Se dice que geográficamente hablando, aunque en la Biblia no lo menciona así, por el lugar en donde ellos atravesaban para llegar al lugar de adoración, había un valle que se llamaba el Valle de Baca, ¿sí? Con Baca, porque creo que es un B mayor, creo que se pronuncia así. Resulta que ese valle le llamaban así, pero que ese valle estaba, era
habían muchos árboles que expedían una resina. Entonces, se han visto, ¿verdad? Los árboles cuando expiden una resina que parece que tienen lagrimitas. Entonces, cuando ellos atravesaban ese valle, esos árboles que estaban allí, pues parecía un valle de lágrimas, porque eran puras de las resinas de los árboles, parecían, ¿no? Puras lágrimas. Y él, posiblemente, ¿sí? Él estaba recordando que tenían que atravesar por ese valle, que por eso le llamaban así, Valle de Lágrimas, haciendo alusión a lo que nosotros atravesamos de este lado de la eternidad. Por esos momentos, por esos valles que nosotros debemos de atravesar, es así, o sea, es necesario. Pero sabemos que nuestro Dios es nuestra fortaleza y nos ayuda a atravesar, por muy difícil, por muy doloroso que sea en la vida, esos valles que debemos de atravesar. Él nos lleva de su mano, ¿sí? A veces todo parece estar sin esperanza y a veces nos sentimos tan impotentes, ¿verdad? Nos sentimos como en un pozo de la desesperación, pero tenemos la bendición de pasar esos valles tomados de la mano de Dios. Él nos toma de su mano y nos hace atravesar esos valles para que sigamos caminando, para que sigamos atravesando, o sea, dirigiéndonos, ¿sí? Hacia el lugar de adoración. Y vamos a llegar a un lugar de adoración eterna, ahí donde estaremos alabando por siempre al Señor. Así que esto es lo que estaba diciendo el salmista. Es muy lindo y es maravilloso recibir bendición, pero es aún mejor ser una bendición y transformar un desierto en un jardín. Decir, el valle de lágrimas va a ser atravesado, pero dice, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿quién no quisiera, verdad? Una refrescante lluvia, unos estanques llenos. Ahora mismo estamos viviendo una sequía tremenda en todos lugares, ¿verdad? Y estamos orando al Señor, suplicando el favor de derramar lluvia en estanques vacíos, en desiertos, ¿verdad? Secos. Bueno, pues todo esto que el salmista habla, todo eso que tú y yo vivimos, clamemos al Señor por esos desiertos que estamos atravesando, por esos valles de lágrima que parece ser así. Cambiemos todo eso de saber que con la bendición del Señor, mira, se pueden llenar hasta estanques ahí. Así que ahí estaba el salmista. Fíjense, los verdaderos peregrinos, ¿sí? Dice, van de fortaleza en fortaleza, ¿sí? Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y yo quiero que miremos cómo Isaías hablaba sobre esto. Miren, esto está precioso. Isaías capítulo 40, mi Gaby hermosa, si lo tienes por allí, alguien más que lo tenga. Isaías capítulo 40, está ahí adelantito, los versos 28 al 31. Vamos a ver por qué es que nosotros podemos ir de poder en poder, de fortaleza en fortaleza. Isaías se lo decía al pueblo. Vamos a recordarlo. Isaías, Gaby, Isaías 40, versos 28. Ajá. 28 al 31 en la versión Isaías 40, versículos 28 al 31 en la versión PDT. ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas.
Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Amén. Amén. Por eso vamos de poder en poder. Por eso, porque Él nos da esa fortaleza, porque Él no se cansa ni se fatiga y tampoco lo hace con nosotros. Más, ¿verdad? Ahora que tenemos la dicha, la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos anima con todo esto. Él es nuestra fortaleza. Y dice que confiarán en Dios. Nosotras confiamos en Dios porque Él es el que nos hace levantar alas como las águilas, ¿sí? Para que podamos volar, nos da fuerzas como el búfalo para que podamos caminar paso a paso y trabajar día a día de este lado de la eternidad en este peregrinaje que estamos llevando, ¿sí? Ese tipo de personas irán, esas de las que se refiere el salmista, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, son personas de oración, personas que se mantienen en comunión con el Señor sin importar cuáles sean las circunstancias. Gaby, no sé si tienes alguna otra versión en la que me puedas ayudar a leer el versículo 5 del capítulo 84. Fíjense. Sí, 84, versículo 5. La otra que tengo acá es la PDT y la NBLA. En la versión PDT dice en el versículo 5, qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Ay, qué hermoso. A ver, otra versión. Román, si tienes alguna otra versión también, fíjense, vamos a leer ese verso 5 en diferentes versiones. La NBLA dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. En el corazón los caminos de Sión, es lo que hablábamos. Estos son los caminos que debemos de tener en el corazón. Román, ¿tienes alguna otra versión? Del 84, el 5, ¿no? Del Salmo, ¿no? Sí. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Amén. Ay, fíjate, los que desean peregrinar, ¿sí? En Él tenemos la ayuda para el peregrinaje, para ir con Él. Ahí está el salmista diciendo esto. Así que nosotros debemos de ser ese tipo de personas de oración, que nos mantengamos en comunión con el Señor, sin importar cuáles sean las circunstancias, porque miren, vamos a ser bienaventurados, ¿sí? Para estar allí teniendo en nuestro corazón la palabra que nos indica el camino para llegar a vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ok, Román, ¿me apoyas ahí con los versos 9 al 12, por favor? Sí. ¿La quieres en Reina Valera o en Dios habla hoy? En la que gustes, cariño, en la que gustes. ¿Sí? Bueno, vale. La hago en Dios habla hoy. De la 9 a la 12, ¿no? Oh Dios, protector nuestro, mira con buenos ojos a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y y nada bueno les niega. El Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Amén. Amén. Gracias, Román. Ahí están estos últimos versos. El salmista poniendo su confianza en el Señor, ¿verdad? Sabemos que nuestra confianza está en el Señor.
Y luego de clamar, de decir, escucha mi oración, oye mi oración, ¿verdad? Cuando en el verso 8 dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Sí, ahí estaba clamando, perdón, ahí estaba clamando el salmista y eleva su petición al Señor. Y fíjense, llama la atención cómo dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Un escudo era símbolo tanto del Señor, saber que el Señor era ese escudo, como el rey, ¿sí? Pero ¿por qué orar por el rey? ¿Por qué decir esto? Y saben, todos tenían cierto conocimiento de que el Mesías vendría por parte del rey David, ¿sí? Y desde entonces, aquel que tenía un corazón desbordante por Dios, aquel que conocía bien la ley, aquel que reconocía a Dios de Israel como su único verdadero Dios, no solamente por ser parte del pueblo, sino que verdaderamente lo reconocía como Dios, tenía esta esperanza de saber que vendría el ungido. Pon tu rostro, Señor, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Él estaba teniendo allí esa esperanza, ¿sí? El futuro de la promesa mesiánica desencadenaba de la línea del rey David y él estaba allí esperando eso. El salmista tenía el deseo hasta de ver al Mesías, fíjense, tenía hasta ese deseo. ¿Cuánto más no nosotras ahora que sabemos, verdad? Que ya vino, que ya cumplió, que nos abrió el paso para que podamos entrar ante el trono de su divina gracia para allá del oportuno socorro, gracia, favor, ¿verdad? Y estarlo esperando para que un día volviera. Imagínense si el salmista ya tenía ese anhelo de estar en la casa, de ver al Mesías, ¿cuánto más no deberíamos nosotras de tener ese gran anhelo? Cuando decimos caminar en fe, sí, que decimos que caminamos por fe, debemos poner primero al Señor y a su voluntad y mantener nuestras prioridades claras como el salmista estaba haciéndolo. Fíjense cómo dice el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esta era una prioridad que el salmista tenía. Nosotras debemos de tener una prioridad así. Estar, Señor, ahí, estar siempre, estar junto de ti. Y esto que dice que escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, recordemos, estamos leyendo un salmo, ¿sí? De los hijos de Coré, que eran de la línea levítica, que trabajaban dentro del tabernáculo del Señor y tenían diferentes puestos. Nosotras lo estuvimos mirando en números, toda esa ordenanza que Dios da a través de Moisés, del cómo iban a trabajar ellos. Y había algunos que estaban a la puerta del tabernáculo, ahora sí que como porteros allí, dando entrada a los que llegaban a ofrecer sacrificios. Había unos allí y había otros que estaban en la puerta a los que entraban a ofrecer el sacrificio y otros en el lugar santísimo en donde solamente el sacerdote podía entrar. Entonces, perdón, este hombre está diciendo, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, sino que no es que fuera poco menos este servicio, por decir así, de portero, ¿sí? Era un deleite para todos ellos, habían sido elegidos para servir a Dios esta tribu de Leví, pero qué mejor, ¿verdad? Servir dentro del santuario, estar ofreciendo la adoración cuando se hacía esto del incensario. Pero el salmista
desea tanto estar junto del Señor, ¿sí? Por así decirlo, por el lugar que dice, aún aunque estuviera yo a las puertas, ¿sí? Prefiero estar allí que habitar, dice, en las moradas de maldad. En lugar de estar haciendo otras cosas, prefiero 1000 veces estar de portero, estar allí. Y cuando tú y yo a veces pensamos, ¿verdad? Señor, yo prefiero leer tu palabra a estar en moradas de maldad, mirando el TikTok. Señor, yo prefiero estar orando un momento en lugar, ¿verdad?, de las moradas de maldad, estar platicando chismes de barrio. Señor, yo prefiero, ¿sí?, estar en un estudio bíblico, en adoración por completo a ti, en lugar de perder el tiempo con el televisor o algunas otras cosas. Así debe de ser nuestra adoración también, así como el salmista prefería aún estar de portero que estar en moradas de maldad. Fíjense, esta versión, cuando dice, porque mejor es un día, en el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esta versión del Antiguo Testamento es la versión que nosotras podemos ver en Mateo 6:33, cuando el mismo Jesús les decía, miren, les conviene más buscar primeramente, ¿sí?, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Prefiero estar ahí que en las moradas de maldad. Prefiero estar a las puertas, porque sabía que todo el Señor le daría. La dicha de estar junto de Él. Esto mismo Jesús enseñaba, ¿sí? Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente las cosas de arriba. Busquen su justicia. Y el Señor añadirá a nosotros todo lo que necesitamos. Filipenses, Pablo le decía a los filipenses, al inicio de Filipenses, en el capítulo 1, fíjense, en el capítulo 1, verso 21, dice, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestra vida sea completamente para Cristo, que nuestro anhelo sea únicamente estar con Él, que primeramente busquemos su reino, que primeramente busquemos las cosas de arriba. Esto es tanto para hombres como para mujeres de fe. Esto debería de ser así, ¿sí? El Señor es todo lo que nosotros necesitamos. Él es para nosotros lo que el sol es para nuestro universo, la fuente de vida y de luz. Fíjense esto que Isaías le decía al pueblo para que no se olvidaran de lo que Dios era. Isaías 60, mi querida Román, si lo tienes allí, Isaías 60, o Gaby en alguna otra versión, y Malaquías. En Malaquías, este es uno de los primeros versos que conocí cuando era muy, muy jovencita. Muy jovencita. Isaías 60, ¿qué más? Versos 19 al 20. 19, 20, ¿no? 19, 20. Ya no necesitarás que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Yo, tu Dios, seré tu esplendor. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Tus días de luto se acabaron. Amén. Amén. Ahí está diciéndole, ¿verdad? Que él era que el sol, diciéndole al pueblo. Y luego Malaquías, nosotros vemos en Malaquías 4:2 que dice, mas a ustedes, ¿sí? A los que temen al nombre de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación
y van a salir y van a saltar como becerros salidos de la manada, porque Él es nuestro sol, ¿sí? Así como lo es para el universo. Él es nuestro sol, Él es la fuente de vida, Él es la fuente, Él es la luz, la vida de miren, la vida desaparecería si nosotros, si no tuviéramos a Dios en nosotros, si no, no tendríamos ni siquiera vida física. Eh, Fíjense cómo dice Hechos, esto ya vamos a ver, ¿verdad? Hechos, capítulo 17. Mi Gaby, por allí, si me apoyas, por favor, con Hechos, capítulo 17, versos 24 al 28. Hechos 17, mi luz. Sí, Uy, ok. del 24 al 28. 24 al 28. 17, 24 al 28. Esta versión es la PDT. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Amén. Amén, qué hermoso. Gracias, Gaby. Miren, fíjense, así es. Sin Dios no tendríamos ni siquiera vida, ¿sí? Él es el todo. Ni siquiera tendríamos vida espiritual. Eso es conforme a la vida física y ni siquiera tuviéramos vida espiritual. Y aparece, ¿verdad? Ahí nosotras podemos leer en el primer capítulo del Evangelio de Juan y aparece, ¿verdad? El verbo que era Dios. Ahí aparece todas las cosas, dice, que por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y empieza a decir allí Juan, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Y empieza a decir que Él iba a resplandecer en medio de nuestras tinieblas y que todos los que le recibieran, lo que le recibiéramos y creyéramos en Él nos iba a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de Jesús nos da vida espiritual y el mismo Dios nos ha dado esa vida conforme leímos ahí en Hechos 17. Dios es nuestra provisión y nuestra protección. Allí en los versos 8 al 9, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, ¿sí? Si caminamos por la fe, entonces todo lo que comienza con la gracia terminará finalmente con la gloria. Dios no nos da todo lo que queremos, pero nos otorga todo lo que es bueno para nosotros, todo lo que necesitamos. Es su palabra. ¿Se recuerdan cuando iniciamos leyendo los salmos? En el Salmo 1, como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lo que nosotras necesitamos, la palabra del Señor.
aunque los tiempos de soledad y retiro espiritual, ¿verdad? Pueden ser muy beneficiosos para nosotros espiritualmente hablando, ¿sí? Los creyentes de hoy tenemos el acceso abierto, constante a la presencia de Dios debido a la sangre derramada a nuestro Señor Jesucristo y a su intercesión constante por nosotras en el cielo. Ese es el mayor privilegio. Señor, no podemos todavía estar allá. Anhela mi alma estar en tu presencia. Anhela aún estar como las palomas anidando allí. Anhelo aún estar a la puerta de tus atrios, Señor. Pero ahora que yo no puedo todavía ir allá, en mi corazón está tu palabra y ella me dirige para ese camino, para vida eterna. Señor, en lo que yo lo anhelo, ayúdame a saber que tengo el acceso abierto por Jesucristo para que pueda yo venir y derramar mi corazón delante de ti y saber que contigo, Señor, yo hallo gracia y el oportuno socorro que necesito para seguir en este peregrinaje que tenemos. Esto, ¿no nos deleitamos en el Señor cuando lo buscamos? ¿Acaso no dependemos de su fuerza? ¿Sí? Y dice al final, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así que oramos, Señor, oramos para que en nuestro corazón, Señor, esté este mapa que tu palabra, Señor, es quien nos dirige a esa morada celestial, que anhelemos estar allá, Señor, sin querernos aferrar a cosas de esta tierra, en donde, Señor, como decía el salmista, estar en morada de maldad, preferimos estar contigo, Señor, y es meramente, Padre Celestial, el anhelo de nuestro corazón, sabiendo que tú tienes, Señor, nuestros días en tus manos, los tiempos en el que podemos estar, Señor, cara a cara frente a ti, alabando y glorificando tu nombre por la eternidad. Pero que mientras que, Señor, esos días llegan, esos años llegan, Señor, ayúdanos a anhelar vehementemente, Señor, estar delante tuyo, a prepararnos de este lado de la eternidad, Señor, glorificando, honrando tu nombre y siendo dirigidas por tu palabra, quien ha trazado, Señor, el camino perfecto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y te bendecimos en gran manera, Señor, y damos gracias por recordarnos que en ti debe estar nuestro deleite, nuestro anhelo, que tú nos das las fuerzas, Padre Celestial, y que tú nos has hecho, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, aptos para entrar en adoración delante tuyo, aunque no estemos en un templo hecho de manos, Señor, y que nos has hecho aún templo y morada del Espíritu Santo, lo cual rogamos que nos ayude, Señor, a que estemos limpios en toda manera, Señor, para poder darte la adoración que solamente tú mereces siempre, Señor, en el lugar en donde estemos. A ti, solo a ti, la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Anhelamos, ¿verdad? Anhelamos ese momento. A veces hay gente que dice, ay, no, ¿cómo? Uno todavía no. No, anhelamos. Gali, adelante. Compartir un comentario que viene en la Biblia Jesús. Esta es versión NBI, que hace referencia justo a los gorriones y las golondrinas, que esto está en los versículos del 1 al 12. El salmista solo deseaba estar con Dios. Este salmo parece indicar que en aquel momento el salmista, probablemente un levita que servía normalmente en el templo, no tenía el acceso físico que su alma deseaba. En la primera estrofa les proporcionó a los lectores una ilustración. Mientras que el autor se encontraba apartado del templo, nada les impedía a los pájaros permanecer allí el tiempo que desearan, en el versículo 3.
El salmista seguiría escribiendo que un día en los patios del templo era mejor que 1000 fuera de allí, versículo 10. Cantaría que los dichosos moran en ese templo, versículo 4. Esos gorriones y golondrinas disfrutaban del más alto de los privilegios sin tener que abandonar nunca la casa de Dios. Desde la caída, la humanidad sufre de esta separación. El Evangelio de Juan afirma que Jesús vino e hizo morada entre los hombres. Juan 1, versículo 14. Él tendió un puente sobre el abismo causado por el pecado humano y abrió un camino para que la humanidad pudiera reconciliarse de nuevo con Dios. El pueblo de Dios, como los pájaros de este salmo, disfruta del acceso sin restricciones a Dios por medio de Cristo. Amén. Bueno, y con esto concluimos esta enseñanza dándole toda la honra y el honor que merece al Señor y nos despedimos. Nos vemos primeramente, Señor, el día de mañana con el capítulo 85 del libro de los Salmos. Tengan una bendecida mañana. Besito para todas. Bye.